Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase de hoy nos vamos a ocupar de continuar el tópico de la clase anterior en el punto, el esquema de organización constitucional. Pero lo que vamos a hacer en la clase de hoy es preguntarnos si la reforma constitucional de 1994 produjo modificaciones importantes en esa distribución del poder institucional. La respuesta es no. No hubo demasiada trastocamiento del modelo general del que nos ocupamos la clase anterior, en el sentido de que la Argentina sigue siendo una república representativa, federal, presidencialista y con una democracia bastante pobre. No significa esto emitir un juicio de valor, o sea, es una democracia en la cual el pueblo, la forma de participación que tiene es votar cada 2 años y luego entrar en una especie de pasividad, en una especie de letargo. No significa esto que se enjuicie negativamente, porque va a depender en última instancia de la propia concepción de democracia que se pueda tener. No me cabe duda de que para Alberdi, para Alexander Hamilton, para Montesquieu, para Alexis de Tocqueville, este modelo de democracia es un formato correcto. Y en cambio, para Rousseau, para Artigas, esta forma es una forma mezquina, una forma que le sustrae el poder al pueblo. Es más, yo creo lo siguiente, en una región donde Bolsonaro, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, sacó casi el 50% de los votos con un discurso neofascista, donde muchos candidatos presidenciales miden bastante bien en las encuestas, también con discursos neofascistas, es probable que una mente brillante como Alberdi o una persona mesurada como Hamilton recomendaran no tocar demasiado esa ingeniería de frenos y contrapesos, esos límites, ese corsé que se le pone a el ejercicio del poder. Es probable entonces que nos llevemos esa idea de que hay una forma muy acentuado en el aspecto republicano en detrimento de una mezquindad en lo que tiene que ver con la participación de la democracia. Donde sí hubo una importantísima modificación en la reforma del 94 es en materia de derechos humanos. Lo que también es paradójico, porque no nos olvidemos que la reforma de 1994 se dio en el marco de un gobierno conservador, aplicando políticos neoliberales, y sin embargo, en el momento de reunirse la convención, tiene la virtud de introducir importantes modificaciones en materia de derechos humanos. De modo que, como introducción a esta clase de hoy, podríamos hacer el siguiente esquema, ¿no? Como 3 esferas. La esfera de los derechos humanos, donde la reforma ha sido, a mi entender, sobresaliente, ¿no? Como si fuera un semáforo con color verde, amarillo y rojo,
la luz verde, la luz de lo importante, de lo sobresaliente, de lo extraordinario, ha sido en materia de derechos humanos. En materia de distribución del poder, tanto horizontal, que tiene que ver con el control de los tres poderes del gobierno, como la distribución vertical, que tiene que ver con la relación entre nación y provincias, podríamos decir que el color es amarillo, es se podría haber hecho más, se podría haber sido más creativa, no obstante eso, en general ha sido buena, los ajustes que se han hecho. Y la luz roja, donde hay una pobreza, es en materia de democracia. Si entendemos por democracia como esa acertada definición de Norberto Bobbio, que es cuando la mayor cantidad de gente participa en la mayor cantidad de decisiones. Si tomamos esa definición de democracia, es obvio que una lectura de la Constitución luego de la reforma nos encontraremos que la democracia sigue siendo representativa y la participación de la mayoría popular para tratar de tener injerencia en la mayoría de situaciones posibles es muy empobrecida. Esto ha llevado a muchos profesores de Derecho Constitucional como Gargarella a criticar la reforma constitucional, han hecho referencias como que ha sido una oportunidad perdida, como que se fortaleció el presidencialismo, y ya veremos que no, a mi entender, no se ha fortalecido el presidencialismo, y que una crítica también a un excesivo trazo grueso en el diseño de las instituciones que han sido insertadas en la Constitución de manera demasiado genérica cuando podrían haber sido con un contenido mucho más específico. Yo entiendo que esa crítica es inapropiada. Es verdad que la reforma constitucional de 1994 ha sido demasiado cautelosa, ha sido algo tacaña, algo empobrecida, pero eso no necesariamente nos tiene que hacer emitir una mirada negativa sobre la misma, porque el problema de las constituciones, o sea, el problema al momento de reformar una constitución, como ya lo habían anticipado Alexander Hamilton y Madison, es que debe procurar un cierto equilibrio y una cierta mesura, porque uno no tiene la bola de cristal para adivinar el futuro. Uno puede pensar que, fíjense lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de Brasil. Lula sacó el 50,9% de los votos, pero Bolsonaro sacó el 49%. Entonces, hay que diseñar una constitución que tenga el suficiente equilibrio para no atarle las manos al democrático y progresista Lula, pero también para que le ponga límites al neofascista de Bolsonaro. Porque no se puede adivinar cuál de los dos es el que va a ganar las elecciones. Entonces, eso hace que es muy complejo, muy difícil lograr el diseño de una constitución que implique estas dos cosas: no atar las manos, permitir la gobernabilidad, permitir la introducción de reformas que favorezcan a las mayorías populares, pero también hay que pensar de que necesita poner ciertos límites, ciertas cortapisas, ciertas vallas a los posibles delirios neofascistas
que puedan llegar a usurpar, no usurpar, porque son legítimamente elegidos, pero sí que lleguen a ocupar el poder. Bueno, vamos a una breve referencia, porque no es parte de nuestro tema, a lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos. En este sentido, la reforma constitucional de 1994 ha sido muy importante, al punto que yo diría que luego de la reforma constitucional, cuando en el artículo 1 de la Constitución nos dice que el gobierno adopta la forma representativa y republicana, hoy en día podemos hablar, al igual que lo hace la Constitución española, que la Argentina se ha convertido en un Estado social de derecho. Es decir, hoy en día, aunque no lo diga el artículo 1, la Argentina es una república representativa y un Estado social de derecho. La importancia de definir, de asumir de que la Constitución es un Estado social de derecho, viene además añadido por dos cuestiones que son trascendentes. La primera de ellas es que la Constitución reformada en el artículo 75, inciso 22, incorpora una serie de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional con disposiciones muy importantes para sostener la dignidad del ser humano. Las distintas convenciones fijan claramente una serie de derechos humanos a los que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido en reiteradas ocasiones que tienen la misma jerarquía de una Constitución. Pero no solamente eso. Si nosotros vemos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, vamos a ver que para denunciar esos tratados de derechos humanos, es decir, para que la Argentina se separe, la Argentina rompa con esos tratados de derechos humanos, es necesario contar con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, en diputados hay 272 diputados, se va a necesitar el voto de 172, y en senadores, cuyo número es de 72 miembros, se va a necesitar 48 votos. Conseguir semejante cantidad de adhesiones para denunciar un tratado de derecho humano, que son las mismas que se necesitan para reformar la Constitución, hace que estos tratados de derechos humanos no solamente se hayan insertado en la Constitución, sino que se haya previsto un mecanismo sumamente complejo a la hora de decidir tirarlos abajo, a la hora de decidir quitarle validez. ¿Y por qué es importante esto? Porque si a alguien se le ocurre, por ejemplo, plantear, como se ha escuchado, instaurar la pena de muerte en la Argentina, no bastará ni siquiera solamente con reformar la Constitución. Habrá que denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que claramente señala que los estados signatarios que no tengan implementada la pena de muerte al momento de haber firmado ese tratado, como es el caso de la Argentina, no la pueden volver a instaurar. Y también hay otras cláusulas muy importantes dentro de la Constitución, como por ejemplo, fíjense ustedes, en el artículo 75, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución reformada, que es la denominada cláusula del desarrollo humano, donde habla sobre que el Estado debe proveer a la justicia social, generar empleo, formación profesional de los trabajadores, políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo entre provincias y regiones, la responsabilidad del Estado en todos estos temas,
y la igualdad de oportunidades, los principios de gratuidad y equidad en la educación. O sea, una inserción de los derechos humanos en la incorporación de tratados internacionales y semejante cláusula que obliga al Estado a tomar medidas en materias, como lo dice la Constitución, de justicia social, ha sido, como les decía, lo más sobresaliente. Y digo esto porque cuando uno escucha determinadas voces de candidatos con un discurso no solamente neoliberal, sino neofascista, en el cual amenazan con extraer al Estado, con recortarlo hacia lo mínimo posible, amenazando con que se van a retirar todas las ayudas económicas a las personas más vulnerables. Cuando uno escucha semejantes barbaridades, se van a encontrar con que primero van a tener que reformar la Constitución y en su caso incluso denunciar muchos tratados como la Convención Americana de los Derechos del Hombre, los tratados sobre derechos económicos y sociales. Entonces, en realidad, tenemos que pensar que son solo eslogan de campaña, pero al momento de querer implementar van a tener que asumir que son presidentes de un Estado social de derecho. No son presidentes del país que ellos imaginan, del país quiere, sino que el Estado de Derecho coincide justamente en quien ocupa una determinada función, lo hace en el marco del constitucionalismo vigente a la época. Si quiere otro marco, deberá reformarlo y deberá enfrentarse a los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos al segundo aspecto, que es la organización del poder constitucional. Empecemos por las reformas más importantes que se introducen en este esquema de poder, que son aquellas que se vinculan con el poder ejecutivo. Muchos han dicho que al momento de producirse la reforma constitucional de 1994, yo mismo recuerdo haberlo puesto alguna vez en un trabajo, se fortaleció el presidencialismo. O sea que paradójicamente una de las pretensiones que tenía Raúl Alfonsín al momento de acordar con el entonces presidente Menem, que era tratar de atenuar lo que en ese momento se denominaba el hiperpresidencialismo, paradójicamente, sostienen algunos, lo que ocurrió es que salió al revés, que el Poder Ejecutivo salió fortalecido. Yo, luego de 29 años de reformada la Constitución, después de haber pasado tantos años, creo realmente que esto no ha sido así. Porque para evaluar si el Poder Ejecutivo está fortalecido o no, no basta con ver solamente cuáles son las cláusulas que se han insertado. O sea, no basta solamente con leer el texto de la Constitución, sino que hay que tener en cuenta otras dimensiones, ver otros aspectos, como por ejemplo el sistema electoral. Fíjense, hay un texto muy interesante de Liebhardt que se llama La democracia contemporánea, y en este texto, que viene al caso de lo que estoy comentando, lo que nos dice Liebhardt, que para evaluar cómo son los modelos de decisión que tiene incorporado un texto constitucional, él los divide en dos grandes clases: los modelos consensuales y los modelos mayoritarios. Los modelos consensuales son aquellos
que maximizan la representación, valorizan la negociación y el acuerdo, respetan a las minorías, refuerzan la posibilidad de debate y deliberación, existen frenos y contrapesos y disminuyen la concentración del poder. Liebhardt nos dice que, por el contrario, los modelos mayoritarios concentran tanto el poder político como sea posible en las manos de la mayoría, refuerzan la capacidad del gobierno gobernante, o sea, de quien es gobernante de turno, reduce las posibilidades de debate, son más débiles los frenos y los contrapesos, y reducen el número de decisores al momento de adoptar las distintas políticas. Y lo que Liebhardt entiende es que para determinar si un modelo constitucional es consensual o mayoritario, es necesario dar una mirada a muchas de las dimensiones que se entrecruzan, relacionan entre sí. Por ejemplo, ¿cuán concentrado está el poder en el Ejecutivo? ¿Cómo está diseñada la división de poderes? ¿Es bicameralismo o unicameralismo? ¿Cuál es el número de partidos? ¿Cuál es el sistema electoral? ¿Cómo está hecha la descentralización en cuanto a federalismo o unitarismo? ¿La Constitución es rígida o es flexible? Es difícil modificar la Constitución. Cuando uno entonces entiende, comprende esas dos perspectivas acerca de los modelos dirigidos hacia el consenso o la mayoría, yo creo que es un error pensar de que la reforma del 94 fortaleció el Ejecutivo. ¿Cómo puede pensarse que la Argentina es un país con un Ejecutivo fuerte cuando hasta hace pocos días hemos visto que el Poder Ejecutivo mandó una serie de importantísimos proyectos de ley y sin embargo no pudo obtener el quórum necesario para sesionar? ¿Cómo puede pensarse que la Argentina es un país con una concentración de poder en el Ejecutivo cuando en realidad la última palabra sobre la validez o no de la ley lo tiene otro órgano, que no es un órgano electo, que es la Corte Suprema de Justicia? Fíjense ustedes lo que ocurrió durante el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Se había diseñado una modificación del Consejo de la Magistratura que no era buena. En realidad es un proyecto de ley con bastantes defectos, pero eso no significaba que sea inconstitucional. Sin embargo, la Corte lo tiró abajo. La Corte dijo, ese proyecto es inconstitucional. Y, o sea, vemos una Corte Suprema de Justicia, que es la última palabra, que declara inconstitucionalidad una ley cuando no es una ley donde se ponen en juego derechos humanos esenciales, donde sí, en la mirada garantista de autores como Luigi Ferrajoli, es necesario que haya un poder contramayoritario que contrarreste los excesos autoritarios de la mayoría. En ese caso sí uno comprendería que la Corte Suprema de Justicia de un determinado país protegió una minoría que fue perseguida en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero acá estábamos hablando de una ley que organizaba una institución, no había comprometido un derecho esencial básico, ni qué decir de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que también fue declarada inconstitucional por la Corte. Entonces, no puede hablarse, a mi entender, de hiperpresidencialismo, de fortalecimiento, de un modelo que en estas últimas décadas, en estos últimos años, hemos visto todo esto. Incluso, fíjense ustedes, en el gobierno del presidente Mauricio Macri no tenía quórum en alguna de las dos cámaras. Entonces,
Además, creo que hay una falta de comprensión de lo que ocurrió con la reforma. Cuando alguien dice, por ejemplo, que los decretos de necesidad y urgencia y los decretos hechos por delegación legislativa que se insertan en la Constitución no son sino un reforzamiento del presidencialismo, yo creo que debemos repensar esta afirmación. ¿Por qué digo esto? Antes de la reforma de 1994, existió un gobierno cuya presidencia lo ejercía Carlos Saúl Menem, en el cual el Parlamento, el Congreso, le dicta dos leyes que son muy fuertes en la modificación estructural económica de la Argentina y las consecuencias sociales que ello trajo, como fue la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado, ambas del año 1989 o 1990, cuando empieza, y se le da lo que se llama una delegación legislativa. Estas leyes les dan facultades muy importantes. Hay lo que se denominaron en ese momento los superpoderes. Era un presidente y un ministro que era Domingo Cavallo con superpoderes. Además de esto, como no estaban reglamentados los decretos de necesidad y urgencia, aunque eran una práctica constitucional, la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se dictaron en esa época hacían hablar, como se decía en muchos medios de comunicación, que eran decretazos, el gobierno de los decretazos. Entonces, lo que hizo la reforma constitucional es precisamente reglamentar, limitar estos tipos de decretos. Fíjense ustedes, se pasó de el ejercicio abusivo de facultades al momento de dictar los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, se pasó a una inserción constitucional donde tanto en legislación delegada como en decreto de necesidad y urgencia, en realidad lo que se hace es limitar. Fíjense, en la Constitución reformada, el artículo 76 prohíbe la delegación legislativa, salvo en materias de administración o emergencia pública. O sea, la regla es la prohibición, pero puede en determinadas circunstancias dictar decretos, pero le pone límites. Le está diciendo que no se puede hacer delegación legislativa, así como tampoco DNU, en materias como tributos, materias como legislación penal. De manera que lo que antes era el ejercicio abusivo, haciendo reformas económicas en el presupuesto, que también está vedado, hoy en día ya no se puede hacer. Pero además no solo eso. Al momento de dictarse la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia y de la delegación legislativa, al momento de dictarse la ley 26.122, esta ley incorpora algo que hay que pensar si realmente los DNU implican un ejercicio arbitrario, porque lo que hace esta reglamentación, esta ley, es definir las facultades de lo que ya preveía la Constitución, que es una comisión bicameral de seguimiento. Es decir, un órgano formado por 8 diputados y 8 senadores que representen a los distintos bloques de las cámaras, con la posibilidad
de pronunciarse acerca de la invalidez o invalidez de los decretos de necesidad de urgencia. Y eso una vez decidida la cuestión, se eleva a las cámaras, que van a decidir si ese decreto de necesidad de urgencia o ese decreto emitido en el ejercicio de delegación legislativa es válido o inválido. Entonces, en realidad, en decretos de necesidad de urgencia, si bien hay una facultad del Poder Ejecutivo, la última palabra la tiene el Congreso. Yo sé que ustedes van a pensar de que es posible de que el Poder Ejecutivo tenga distinto quórum propio en el Congreso y no le van a rechazar los decretos de necesidad de urgencia. Esto no es así. En el último tramo, en la segunda parte del mandato del presidente Mauricio Macri, fueron varios los decretos de necesidad de urgencia que el Congreso lo rechazó. De manera tal que esta facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad de urgencia, dictar decretos por delegación legislativa, hoy en día lo que vino a hacer la reforma del 94 es reglamentarla. Y esa reglamentación implicó limitar el posible ejercicio abusivo por parte del Poder Ejecutivo. También hay otras inserciones dentro de la Constitución para que implican que no ha habido un fortalecimiento del Poder Ejecutivo como uno podría pensar. Fíjense ustedes el Instituto de la Intervención Federal. La intervención federal está regulada en el artículo 6 de nuestra Constitución y históricamente decía: el gobierno federal puede intervenir provincias, facultad que se ejerció abusivamente a lo largo de toda la historia política y constitucional de la Argentina. Decía, el gobierno puede intervenir las provincias para repeler ataques exteriores, cosa que es muy extraño, pero sí también para garantir la forma republicana de gobierno, que es tan amplio que garantir la forma republicana de gobierno puede implicar desvíos en algunos de los poderes provinciales, situaciones que pueden ser contempladas como que en realidad están contradiciendo el sistema republicano de gobierno. Antes de la reforma de 1994, la Constitución no establecía cuál era el órgano encargado de intervenir. Al no establecer el órgano, muchos autores decían es la Corte Suprema, otros decían no, es una facultad que en realidad le corresponde al Congreso, pero muchas veces el Poder Ejecutivo, utilizando esa ambigüedad, lo que hizo es ejercerlo en forma directa. Lo que ha hecho la Constitución reformada es terminantemente decir de que solamente el Congreso puede producir la intervención federal. Así vemos que en el artículo 75, inciso 31, dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, pone algo que antes no estaba: disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Y qué decir de que no se ha reglamentado ni se ha modificado las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la potestad de declarar inconstitucional una ley. No se reglamentó, no se determinó lo que se podría haber de alguna manera enfocado sobre qué aspectos la Corte puede pronunciarse en cuanto a la inconstitucionalidad y en qué aspecto no. Como decíamos antes, una cosa es cuando la Corte se pronuncia sobre derechos humanos y otra cosa es que cualquier tema que a la Corte le interese declare inconstitucional una ley. Entonces, en este marco,
en este contexto hablar de que se fortalecieron las facultades del Poder Ejecutivo, a mi entender, no es correcto. Pero además hay otro tema que quiero brevemente desarrollar. Hay un punto en la Constitución que en algún momento debería reverse y que también tiene que ver con si son o no excesiva la concentración del poder en el Ejecutivo, o realmente el Congreso es el órgano constitucional que tiene primacía. Y me voy a referir a algo que prácticamente a veces pasa desapercibido, pero que tiene un efecto tremendo al momento de poder gobernar, que son las denominadas elecciones de medio término. Ustedes saben que la Constitución dispone que la Cámara de Diputados se compone de 257 miembros, para alcanzar quórum hay que tener 129, la Cámara de Senadores se compone de 72 senadores, por lo tanto hay que tener 37 miembros para alcanzar quórum. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los senadores y los diputados no se eligen en cada oportunidad que se renueva el gobierno y duran el mismo tiempo que el Poder Ejecutivo, donde podría ocurrir que un partido que tiene las preferencias del electorado en determinado momento arrastre con ese voto tanto la figura del presidente como la figura del Congreso, de manera que haya una homogeneidad política al momento de gobernar, ya que durante ese periodo legislativo, el periodo presidencial es de 4 años, hay una consonancia en la preferencia política del electorado, tanto en diputados, senadores y en Poder Ejecutivo. ¿Por qué no ocurre esto? No ocurre esto porque la Constitución tiene un diseño de que las cámaras se tienen que ir modificando cada 2 años. Es decir, la Cámara de Diputados tiene 257 miembros, pero la mitad de la Cámara cada 2 años, duran 4 años, pero al durar 4 años, cada 2 años en un periodo se tienen que ir renovando. Lo mismo dice respecto a la Cámara de Senadores, donde también hay una renovación cada 2 años. Es decir, que cada 2 años hay elecciones intermedias porque salen aquellos diputados que ya venían con su mandato al momento de asumir el Poder Ejecutivo y entran otros. Pero fíjense ustedes acá la incidencia que tiene lo que ocurre con los senadores nacionales. Al hacer 72 senadores y renovarse 1/3 luego del cumplimiento de cada mandato, que es de 6 años, lo que ha hecho la reglamentación es dividir 3 grandes grupos de provincias. O sea, en una oportunidad renuevan senadores, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca. En otra oportunidad renuevan senadores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el Senado? El Senado, no nos olvidemos que la reforma constitucional del 94 indicó que se eligen 3 senadores por provincia, 2 para la mayoría y 1 para la minoría. Ahora, fíjense ustedes, si tomamos el censo 2022, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cava y Mendoza representan 29 millones de electores. ¿Cuántos senadores? Si tomamos esas provincias, el total de senadores que van a renovar son 8. Y sin embargo,
Si tomamos Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y San Luis, que representan 2.900.000 electores, también van a poner 8. O sea, el 10% de la población argentina, el 10%, y por lo tanto de los votos, el 10% representa la misma cantidad de senadores que las otras provincias. Y lo que ocurre es que va a depender en esta renovación de intermedio, cuáles son las provincias que en esos momentos es la que tiene que elegir senador. Porque históricamente hay determinadas provincias, como si fijáramos, tiñéramos de color azul una especie de letra U en el norte del país, donde ponemos a Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, donde tradicionalmente, no quiere decir que en cada elección local, pero tradicionalmente gana el peronismo, y hay provincias como Mendoza, que es muy conservadora, como Córdoba, que es díscola, La Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde nunca ganó el peronismo. Hay provincias que tienen esta característica. Entonces, fíjense ustedes lo que pasó en este gobierno, que en el 2019, cuando renovaban senadores, provincias como Santiago del Estero o Chaco, tanto en senadores como en diputados, el gobierno tenía quórum propio. Pero llegó la mitad de mandato, se hicieron elecciones, Juntos por el Cambio le sacó casi el 10% al Frente de Todos, y el presidente de la Nación, o el Congreso, perdió quórum. Se perdió el quórum en el Senado y se perdió el quórum en diputados. Y lo mismo le ocurrió durante la presidencia a Mauricio Macri. Cuando, fíjense lo insólito, en esta distribución de medio término de cómo se eligen los senadores, sumado a la fórmula electoral, sumado al sistema electoral que tiene para elegirse el Senado, en el 2017 a Macri le ocurrió lo siguiente. Era la primera vez, creo que la segunda, o casi la primera vez en la historia que un partido, en este caso fue Juntos por el Cambio, ganó en los 5 distritos más importantes. Ganó en provincia de Buenos Aires, ganó en Cava, ganó en Santa Fe, ganó en Córdoba y ganó en Mendoza. Así todo, en virtud de que en ese término medio, o sea, tuvo quórum en diputados, pero en virtud de la forma de elección de los senadores, donde en ese momento elegían La Rioja, Formosa, San Luis y Santa Cruz, que reitero, no representan más de 2 millones de votos, por la cantidad de senadores que pudieron introducir esta provincia, donde ganó el Frente de Todos, se quedó sin quórum en el Senado. Entonces, estas posibilidades que da la renovación, que alguna vez, como se hizo en el año 72, cuando se estudió una reforma constitucional, se propuso sacar las elecciones de medio término, creo que en algún momento sería interesante que los argentinos discutamos si es conveniente o no mantener estas elecciones de medio término, que son el dolor de cabeza de todos los poderes ejecutivos. Se encuentran que a mitad de su mandato, el quórum que podrían haber conseguido en el primer envión electoral, y dadas las crisis económicas que tiene recurrentemente la Argentina, se quedan sin un quórum. Bueno, otras modificaciones importantes en el Poder Ejecutivo, si bien los vamos a ver durante el curso de la materia, son la forma de elección, la duración y la reelección y el jefe de gabinete. Sobre la forma de elección, diremos que antes de la reforma constitucional, la Constitución preveía que no era una elección directa, sino que el pueblo
en virtud de esa concepción de que las mayorías no estaban preparadas para gobernar, lo que hacía el pueblo es elegir una junta de electores que después se iban a reunir para votar al presidente. Esto, obviamente, en las últimas elecciones del año 83, nadie podía pensar de que esa junta votara algo distinto de lo que llevaba. Por eso yo recuerdo la primera vez que voté en mi vida, que fue en el año 83, que voté a Ítalo Luder del Partido Justicialista, las boletas electorales no decía como ahora voto a voto a Aníbal, a Alberto Fernández, voto a Mauricio Macri, no, la boleta decía candidato Raúl Alfonsín, presidente, Martínez vicepresidente, candidato Ítalo Luder presidente, Vittel, pero abajo decía voto a los electores siguientes. Y había una lista con nombre muy chiquitito, casi que no se podía ver, donde estaban todos los electores que era. Yo recuerdo, por ejemplo, en la boleta que yo tuve, que era la de Ítalo Luder, aparecía en el voto aparecían figuras, las dos o tres primeras eran figuras importantes para que la gente tenga confianza en quien votaba. Bueno, esa elección indirecta ahora en la reforma del 94 se ha suprimido, ahora se ha incorporado no solamente la elección directa del Poder Ejecutivo, sino también la segunda vuelta, instituto que también se denomina balotage, que significa que si el candidato no tiene más del 45% del padrón, el 45% de los votos, si no tiene más del 45% hay que ir a segunda vuelta. Y también hay que ir a segunda vuelta si no tiene una diferencia, si teniendo el 40% de los votos, o sea, más del 40%, pero un 10% porcentual, en ese caso, si no obtiene eso, también que hay que ir a segunda vuelta. Esto se va a ver en detenimiento cuando veamos este tema, lo mismo que se va a ver en detenimiento, una palabrita que tiene insertada esa cláusula que dice que hay que tener en cuenta los votos afirmativos válidamente emitidos, que lleva a la pregunta si se cuentan o no los votos en blanco, etc. Bueno, eso después se va a ver. Antes duraba 6 años y no había posibilidad de ser reelegido, y luego de la reforma el Poder Ejecutivo dura 4 años y puede ser reelegido, lo que le valió una crítica muy fuerte al doctor Raúl Alfonsín al momento de acordar con el entonces presidente Menem, ya que se le endilgaba a Alfonsín, le regalaste la reelección, por culpa del famoso Pacto de Olivo permitís, y Alfonsín en forma muy inteligente, como ha hecho en muchos reportajes, como ha hecho incluso lo ha escrito en su libro, el libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es una especie de memoria de Alfonsín, él lo que dice es, bueno, en definitiva la reelección ya estaba instalada en todas las provincias, y además el hecho de que se posibilite la reelección no significa que alguien vaya a ganar. Entonces creo que Alfonsín tuvo la mirada de un estadista, no miró a corto plazo, sino Alfonsín dijo, si este presidente quiere la reelección, yo voy a firmar un acuerdo para, en ese convenio, adoptar instituciones que fortalezcan el sistema democrático de gobierno, que sistema de control de los poderes. Y miren ustedes si habrá sido inteligente, si habrá estado a la altura de las circunstancias, Raúl Alfonsín, que en esa modificación tuvimos nada menos que la incorporación de tan importantes tratados de derechos humanos que hoy en día tenemos que verlo de una manera muy atesorada, tenemos que estar agradecidos, porque es posible que el neofascismo en algún momento ocupe el poder y quiera arrasar con todos esos derechos que reconoce, todos esos derechos reconocidos, ¿no? Además, se permitió, por ejemplo, los ciudadanos de la capital federal no elegían, antes de la reforma, no elegían al jefe de gobierno. Entonces, siempre en la Unión Civil, en la capital federal, ganaba la oposición al peronismo, pero en los gobiernos peronistas, antes de la reforma, que era el gobierno de Menem,
Menem les designaba un presidente de la Cámara. Los senadores, antes de la reforma constitucional, y esta fue otra exigencia del entonces presidente de la Unión Cívica Radical, los senadores no eran elegidos, los senadores no los elegía el pueblo, los senadores los elegía la legislatura de la provincia. Cuando yo voté en el año 83, el voto era presidente y diputados, senadores nada, porque la Constitución decía que los senadores eran elegidos por la legislatura. El pueblo no participaba en la legislatura, era un acuerdo entre la legislatura, ni sabíamos quién iba a ser votado senador. Entonces, creo que no hay que ser injusto, a mi entender, con esta actitud, con este comportamiento, que creo que fue histórico, de Raúl Alfonsín, que tuvo una mirada a largo plazo y no se quedó solamente en el tema de la reelección. Bueno, finalmente quería referirme a una vez que ya hemos visto qué ocurrió en materia de derechos humanos, qué ocurrió en materia de sistema republicano, donde les reitero, a mi entender, no hubo un fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Quería referirme entonces finalmente a aquel aspecto que fue el más pobre de la democracia, que es el tema de la democracia, reitero, entendiendo una definición de democracia que implica la mayor participación, la mayor cantidad de gente en la mayoría de decisiones. En ese sentido, la Constitución, como yo les decía anteriormente, ha sido importante en algunos pocos aspectos, como por ejemplo la elección de los senadores nacionales, la elección presidente por la Cámara, pero ha sido donde ha intentado fortalecer la democracia es en la adopción de dos institutos que vamos a ver en algún momento en la materia que se quedaron en el camino. Es decir, se pensó que podían ser dos institutos que promuevan la participación y sin embargo no ha pasado nada, que son los institutos de democracia semidirecta. Estos institutos de democracia semidirecta son la iniciativa popular y la consulta popular. La iniciativa popular es la posibilidad de que un grupo de ciudadanos pueda presentar un proyecto de ley. Se exige el 1,5% del único padrón electoral, es decir, que con 600.000 firmas ya se puede hacer un proyecto de ley. Y este proyecto de ley, como lo contempla el artículo 39, no significa que presentado un proyecto de ley va a ser una ley. Lo único que obliga al Congreso es a tratarlo en el periodo de 12 meses. Después de 39 años, no hubo una sola ley que se promueva por iniciativa popular. O el instituto está mal diseñado, o hay una apatía por parte de los argentinos. Pero no hubo, en 39 años, no hubo un solo caso de iniciativa popular. Yo recuerdo que el año pasado, no sé si fue, sí creo que fue el año pasado, un partido político que se llama Libres del Sur había hacer un proyecto de ley para congelar los precios de la canasta básica, para congelar las tarifas, y yo recuerdo haberlos escuchado por televisión que decían, es la primera vez en la historia argentina que se hace una cosa así, pero salvo esos intentos aislados, por más loables que sean, no han tenido predicamento en Argentina. Y el otro es la consulta popular. La consulta popular está también prevista en la Constitución. El artículo 40 dice que la consulta popular ya no es cuando de parte de la población hay una iniciativa de impulsar una determinada ley. En la consulta popular es cuando es el gobierno
el que toma la decisión de consultar a la población sobre un proyecto de ley o sobre este determinado tema. Y lo que el instituto se ha diseñado por los constituyentes de la siguiente manera: hay una consulta popular que es vinculante, que el voto es obligatorio, y en ese caso el que convoca es el Congreso de la Nación. En ese caso sí, a diferencia de la iniciativa popular, si la consulta popular, votando por lo menos el 35% del padrón y completando los votos de determinados distritos, en ese caso sí se convierte en ley. Ahora, no todos los temas pueden ser llamados a consulta popular. Algunos temas, como por ejemplo materia penal, tributaria, el régimen electoral, hay temas que están excluidos de la consulta popular. Pero sí existe la posibilidad en Argentina de que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante, porque después obliga al Congreso a transformarlo en ley. Y también se ha previsto otro modo, que es la consulta popular no vinculante, en cuyo caso no solamente el Congreso puede ser el que lo convoca, sino que también lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Al no ser vinculante, en ese caso el voto no es obligatorio y solo obliga a que el Congreso lo trate, nada más, y puede ser sobre cualquier tema de interés general. Bueno, la cosa que en 39 años, no hubo un solo caso de consulta popular. También aquí la reflexión que podemos hacer es que o hubo un defecto en su diseño o algo ha ocurrido. Solamente yo recuerdo distintos casos de consultas populares hechas a nivel de legislación provincial, como por ejemplo en la provincia de Misiones, y para casos que es muy interesante porque tienen que ver con el derecho ambiental. Es decir, lo que hoy en día se llama la licencia social, que implica que cuando hay emprendimientos que pueden ser potencialmente contaminantes, como la megaminería, el extractivismo, la construcción de una represa, se le consulte a las poblaciones afectadas, a quienes viven en el lugar. Se benefician todos, pero los que sufren esa contaminación son los pobladores. Entonces, para eso sería muy importante establecer la consulta. ¿Cómo no vamos a escuchar a los que le va la vida en juego, a los que pueden contraer enfermedades, a los que le va a arruinar la vida? Entonces, estos casos que se dieron en Esquel, recuerdo que hubo un caso en Esquel en el que se iba a hacer un proyecto de megaminería, que la mayoría de la población vota que no. En estos casos me parece que es importante pensar que si se logra un rediseño del Instituto de la Consulta Popular, si se pueden hacer ajustes, ¿por qué no alguna vez empezar a implementarlo en Argentina? Al menos da la impresión de que donde más funciona es cuando lo que está en juego son intereses regionales, donde incluso al ser tan concretos, acepto o rechazo, voto por sí o por no. Bueno, esta ha sido entonces la clase sobre las distintas modificaciones que a la Constitución Nacional le introdujo la reforma de 1994. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.